Hola. Existe una discusión en Israel constante y creo que es una discusión que existe prácticamente previa a la creación del Estado. Y la pregunta es, el dilema es, si Israel es un Estado judío o un Estado de judíos. Y es tan interesante la discusión que tenemos el objetivo de platicar estos dilemas en ejemplos constantes en una serie de videos que espero les gusten. Y vamos a empezar con el primero, y es que esta discusión se genera en mayor intensidad, sobre todo cuando viene la fiesta de Pesach, la fiesta en la que los judíos observantes no pueden comer nada de pan. No solo es que no pueden comerlo, lo tienen que sacar de sus casas durante una semana. Es la fiesta en la que se conmemora la salida de Egipto después de las 10 plagas y que se abrió el mar. Los judíos tuvieron que salir de manera muy rápida de Egipto, no les dio tiempo de cocinar el pan y por lo tanto la masa no fermentó y se come panásimo, se come matzá y no se puede ver ni tener hametz, que es nada fermentado durante 7 días. Y ahorita vamos a entrar a un súper en Israel, estamos prácticamente a 10 días de la fiesta de Pesach y vamos a empezar a ver cómo los súperes en Israel ya están listos para todo este fenómeno de una semana en la que no puede haber pan en la casa. Y bueno, si vemos aquí hay una sección ya en la que viene comida kasher le Pesach. Sorprendentemente parecería galletas que pudieran tener algo fermentado, son galletas que ya son kasher le Pesach. Y este súper está completamente listo ya para que la gente pueda hacer sus compras para Pesach. Vamos a ver algunas cosas interesantes aquí y es que podemos ver incluso que tenemos productos internacionales, productos de otros países en los que ya viene también el kasher le Pesach. Podemos ver aquí aquí lo tenemos, que son productos incluso que en su momento tienen supervisión de algunas partes del mundo, como de México tenemos Jumex, son productos que vienen ya con supervisión. Este producto en específico, no sé si ya tiene la parte de kasher, de Pesach para Pesach o no, pero son productos que se empiezan a vender en el súper. El súper está completamente dividido ya para todo lo que es de Pesach. Podemos ver aquí, eh, lo que es Kasher Le Pesach viene aquí señalizado y la gente ya puede hacer sus compras. Es importante señalar que incluso es muy importante el sello para que la gente no se confunda. Hay cosas que son Kasher Le Pesach y cosas que no son Kasher Le Pesach. Todo esto que está aquí es Kasher Le Pesach. Igual que toda esta zona. La verdad es que para gente que viene por primera vez a Israel, lo que pasa Pesach en Israel es muy impresionante todo lo que uno puede comprar aquí, kasher de Pesach. En algunas partes del mundo es encontrar galletas o encontrar cereales o encontrar la variedad que existe aquí, pues simplemente es imposible. Podemos ver incluso esto que parecería ilógico que fuera kasher le Pesach en otras partes del mundo, en Israel ya es kasher le Pesach. Vamos a la parte de lo que más les gusta a los niños, las frituras y todas las papitas. Y es que las fábricas incluso tienen producciones distintas. Tienen producciones para Pesach y producciones que no son para Pesach. Por ejemplo, podemos ver aquí todo lo que ya tiene esta cinta en todas las papas. Son papas que son para Pesach, kasher le Pesach. Y estamos en una tienda en la que sorprendentemente ya tiene sus productos para Pesach, pero es una tienda que creo abre en sábado. Entonces regresamos a la discusión que no se nos olvida, y es que si Israel debe de ser un Estado judío y un Estado de judíos. Y para entender el tema, y ahorita ya vimos los productos de Pesach, la pregunta que se empieza a hacer la gente en Israel hoy es si una institución gubernamental, una oficina gubernamental, o vámonos al caso específico, un hospital, debe de permitir la entrada de comida no kasher le Pesach, de comida hametz durante la fiesta o no. Y ha sido una discusión constante, 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 hasta que hace unos meses, el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de Israel decidió que no se puede forzar a los hospitales que no permitan la entrada de hametz en Pesach. Y es que antes los policías se ponían en la entrada y así como checaban si habían armas o no habían armas en la gente que venía, los policías checaban también que la gente no meta
Hametz al hospital. Podemos ver las tiendas. Entonces tenemos esa situación en la que la gente discutía que no puede ser que no tengan la libertad de meter Hametz en Pesaj al hospital, y había mucha discusión si podían meter o no meter. El que sostiene que Israel debe de ser un estado judío sostiene que en un estado judío no debe de haber Hametz en Pesaj. Entonces el gobierno debe de, por lo menos en las instituciones gubernamentales, no permitir que eso suceda. Por otro lado, los que sostiene es que hay libertad aquí y que debe ser un estado, sí, de judíos, pero no un estado judío. El ciudadano que quiera meter pan en Pesaj al hospital, que tenga derecho de hacerlo. Y cada año es una discusión y depende del gobierno si motiva o no motiva que esto se dé, hasta que la Suprema Corte de Justicia dictaminó. Sin embargo, hoy en día hay hospitales que de manera personal deciden no permitir la entrada de Hametz en Pesaj. Pueden poner sus reglas, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia dictaminó distinto. Y lo podrían hacer los hospitales, se reservan las reglas para que la gente pueda entrar a su hospital o no pueda entrar a su hospital. Y es así que viene una discusión con el ministro de Salud de Israel. El ministro de Salud, que es de un partido de izquierda, Nitzan Horowitz, sostiene que se debe de respetar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de permitir la entrada de Hametz en Pesaj a los hospitales. Y viene la discusión, y es que si Israel es un estado judío o de judíos. El que sostiene que Israel es un estado judío, pues está en contra de que se permita la entrada de Hametz al hospital. Y el que sostiene que Israel es un estado de judíos, que bueno, hay judíos aquí, pero cada quien puede hacer lo que quiera. Y vamos a ver otros ejemplos. Si la aerolínea israelí El Al debe de viajar en Shabbat, en sábado, o no. Si es que cuando un ministro del gobierno de Israel está en visita oficial o está trabajando o está representando al Estado, puede o no puede tener reuniones en sábado o no. O si se puede tuitear o si se pueden dar comunicados de prensa en Shabbat o no se pueden dar en Shabbat. O si los eventos oficiales del Estado de Israel deben de tener supervisión de kasher o no deben de tener supervisión de kasher. O si los bancos o no los bancos deben de cerrar o no deben de cerrar en Shabbat, y cosas por el estilo que suceden todos los días en el Estado de Israel. Viene Pesaj y el sistema educativo nacional entra en vacaciones. Y viene Pesaj en un país en el que hay un poco de tensión de seguridad, como ya hemos visto las noticias, pero es un país en el que la primavera se vive al máximo, la gente está preparada para esta fiesta y viene un gran sentimiento en el que el pueblo judío entra en un periodo de fiestas nacionales, incluyendo a Pesaj como una fiesta nacional, y es que la libertad y la autonomía del pueblo judío para el pueblo judío es uno de los valores más grandes que existe, y sí es el pueblo judío el que hoy discute en su tierra sobre si debe de ser un estado judío o un estado de judíos, tomando en cuenta todas esas leyes en las que muchos les gustaría ver que el Estado las implemente, y para otros se deberían de quedar en la decisión de cada familia. Espero que disfruten tanto como nosotros de discutir estos dilemas. Les pedimos por favor que comenten y que se suscriban, que nos ayuden con su suscripción.